El día de hoy vamos a estar comparando el sushi en México y el sushi original de Japón. Volamos hasta Japón para ver cuáles son las diferencias más marcadas del sushi en su país natal y en un país de LATAM. Este es un rollo que tiene aguacate arriba. Esto que estamos viendo aquí es cangrejo de nieve. Esta otra creación muy mexicana, o sea, tiene cangrejo con chile toreado. Ay, güey, sí pica. Hermanachos y hermanachas, sean todos bienvenidos a un nuevo video en Japón, en tierras niponas de nuevo, claro que sí. Y en esta ocasión estamos en Kanazawa, más en específico en el castillo de Kanazawa, un lugar muy importante y que tal vez mucha gente no tiene mapeada en su ruta. Pero además de todo esto, Kanazawa se especializa y es muy conocido en todo Japón por el sushi. Así es, ese manjar que mucha gente de Latinoamérica disfrutamos, pero que se creó aquí en tierras niponas. Y el día de hoy vamos a estar comiendo sushi en el lugar donde se creó el sushi, el lugar donde está el mejor sushi de todo Japón, Kanazawa. Y lo estaremos comparando con México, a ver cuáles son las diferencias. Así que bueno, gente que está ahorita viéndome en Japón, vamos a ver cómo es en esta hermosa ciudad el sushi. Y bueno, llegamos a uno de los mejores sushis de la ciudad y por ende uno de los mejores sushis de todo Japón. De verdad he visto reseñas de este sushi que dicen que está pasadísimo de lanza y mucha gente ha dicho que este ha sido el mejor sushi que han probado, no solamente aquí en Kanazawa, sino en todo el país y en toda su vida. Así que vamos a entrar a este lugar a ver qué tal y a ver cuánto nos toca. Nuestra primera impresión al entrar fue muy interesante, porque se trataba de un lugar muy pequeño y muy local. Lo atendía una pareja ya grande de japoneses. El esposo hacía el sushi y la esposa cobraba y llevaba los alimentos. Vaya, un negocio enteramente familiar, no una gran cadena como en México. La señora nos ayudó a pedir y ver los costos del sushi porque no decía cuánto costaba cada uno, pero eso es parte de la aventura, ¿no? Y como pueden ver, este es el menú, en japonés e inglés. Básicamente es un menú de temporada. Había cangrejo de nieve, salmón, camarón, cola amarilla, langosta mantis, anguila y una gran variedad increíble de mariscos frescos. Como pueden ver, el maestro chef prepara con sus manos el sushi, de manera precisa y con las cantidades exactas. Primero pedimos 2 sushis de salmón, uno de langosta mantis y uno de cangrejo de nieve, y como pueden ver, el sushi en Japón consiste únicamente en 2 ingredientes, una base de arroz y arriba el marisco que pides, y ya, sin más. Esta es una experiencia un poquito como más local. Esto es una experiencia mucho más como íntima. Por eso como que no hablo mucho acá, porque aquí no es como el otro restaurante que es como más típico, sino esto es como más local, más experiencia tradicional. Y aquí no te sirven el sushi en un plato, te lo dejan en la barra, lo cual se me hace muy curioso y me gusta y me encanta. Y además también te ofrecen tu machita, que está genial, y también tu miso, tu sopita totalmente de agrapa, lo cual es genial. Aquí tienen como una toallita para lavarte las manos, calientita, deliciosa la toalla. Está genial. Me encanta este lugar. Es la segunda vez que vengo a este lugar y es genial. Esta es una experiencia mucho más tradicional, mucho más auténtica y real de venir a un lugar a comer sushi. Mucho más auténtico. Y lo que más me gusta es que te lo dejan en la barra. O sea, ni siquiera te lo dan en un plato. Eso me encanta. Es como muy auténtico. Pues aquí tengo tanto mi sushi como al buen maestro que hace el sushi ahí atrás. Y aparte los productos son muy frescos, me encanta. El salmón es delicioso aquí, delicioso de verdad, wow. Y es un buen pedazo de salmón de hecho. Vean el trozote, uy, vean, es la mitad, ya lo mordí la otra mitad. Es gigante lo que te dan. Miren, esto que pedí en particular es cangrejo. Literalmente esto que estamos viendo aquí es cangrejo, pero de nieve. El cangrejo que es blanquito. Es mi primera vez comiendo este tipo de cangrejo. Y estas son como las patitas del cangrejito. Tiene como algo picosito. Qué curioso es este cangrejo. Vean, esto es parte de sus patitas. Sabe como picoso, condimentado. Y cabe aclarar que aquí todo es crudo. Luego, tras tomar nuestra sopa miso gratis y nuestra matcha gratis, pedimos la hueva del salmón, es decir, caviar rojo. En mi vida había probado caviar rojo y la verdad que existiera un sushi de caviar rojo me voló la cabeza. Esto en México es impensable, pero la verdad lo probamos y fue una experiencia bastante interesante comer un caviar de sushi.
A este le doy un 9 de 10, pero a todos los demás un 10 de 10 y al salmón un 20 de 10. Bueno, pues como vieron, ya salimos del lugar que está allá atrás. Y no manchen, o sea, había sushi de caviar rojo. Es la primera vez que pruebo caviar. Yo lo vi, o sea, jamás por mi mente se me cruzó que el salmon roe era caviar. Probé sushi de caviar. No sé qué tanto haya sushi de caviar en México, la neta. Pero acá lo hay. Pedí entonces 3 sushis de salmón, un sushi de cangrejo, un sushi de camarón y un sushi de caviar. Y por todo eso fueron 2,500 yenes. Sí, alrededor de unos 300 pesos mexicanos. Que a ver, es mucho tomando en cuenta que fueron 6 piezas. Pero hay que tomar en cuenta que también fue de salmón. Que precisamente en México el salmón no es muy barato. Y yo no me imagino cuánto me costaría un sushi si tiene todo ese salmón que me comí en esas 3 piezas. Porque recordemos, en México son rollos y acá te sirven el pedazo de salmón arriba del arroz. Entonces eso. Y luego que fue caviar. O sea, ¿en dónde ves sushis de caviar? Entonces creo yo que fue muy buen precio. 300 pesos por esas 6 piezas de sushi, que la verdad, a ver, no quedé así totalmente lleno, pero quedé bastante satisfecho. Así que, ¿cómo vieron la experiencia? Ahora nos transportamos hasta México y vean esta locura. Ya estamos en un plano en el que en México nosotros conocemos el sushi de otra manera. Y es que aquí en México durante muchos años conocíamos el sushi como los rollos. Y quien diga que no, está mintiendo, porque el sushi siempre aquí en este país lo conocimos como unos rollos. Luego nos dimos cuenta que ese no era el sushi, sino que eran rollos y que el verdadero sushi es el de Japón. Pero este lugar se llama Sushito y es uno de los más famosos que hay acá y venden rollos. Y ahí como Sushito hay un montón de más franquicias, que ahorita les estaré poniendo aquí en pantalla, que venden eso, rollos. Y hasta hace no mucho yo me di cuenta que el sushi no era el rollo, sino que el sushi era el que comimos en Karazawa. Entonces, este es una franquicia muy famosa, pero pues es normal con su mesita y ya. Yo los voy a llevar a una franquicia que creo yo que está más vistosa para el video, pero igual venden rollos. Eso es a lo que voy. No importa dónde vayamos, van a vender rollos. Y eso es lo que vamos a hacer en este video, esta comparación. Y así es la fachada de el sushi en México. Esta es una fachada pues un poquito más fresa, más top. Este es el Moshi Moshi, que ahorita van a ver por qué los cogimos. Pero pues la realidad es que las fachadas aquí en México pues son muy simples. Pero esta está bonita. Ahora llegamos a este lugar que tiene muy buenas reseñas, la neta, también en Google. Ya saben, aquí, al igual que aquí como en México, todo se basa en reseñas de Google. Porque fuera de bromas, y aunque no lo parezca, a veces es lo más fidedigno, lo que más se acerca a la realidad. Entonces, está bien apoyarse, es bueno apoyarse con las cosas de Google. Y pues tiene 4.6, sacaba sushi. Bueno, no sacaba sushi, o sea, sacaba las cosas para afuera. Pero ya, en fin, dejaba de hacer esos chistes. O sea, no solamente venden sushi, venden un montón de cosas, miren. Oigan, pues mucha gente local está entrando, mucha gente local está también viendo el menú. Pero bueno, a ver, ¿qué se les antoja de esto? Esto se ve que está, ahora sí que en japonés. Ando muy bueno con los chistes hoy. Aquí se ve que venden el sushi de aquí, el sushi verdadero, no el de México. También venden esas cosas que son como huevas de pescado, no sé, está raro. Pero les digo, no solamente venden sushi, venden un montón de cosas. Te venden hasta sets completos para que tú elijas cuál quieres, todo eso. Pero nuestro objetivo es esto de acá. ¿Cuál pedimos? ¿Cuál se les antoja? Pues yo creo que el más barato, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar. Miren, ahí les va lo que les empezaba a decir de los sabores que tenemos en México. Por ejemplo, aquí nos encanta meterle aguacate a la situación. Aguacate, lechuga, sangría y piña fresca. Échate esa. Mezclamos aguacate y fruta. Y luego también tenemos el kakiage tiene chiles toreados. Y queso crema. O sea, son combinaciones muy mexicanas, muy tropicalizadas, que al menos en México ya estamos acostumbrados a tener, pero que aún así no deja de sorprender que combinemos, por ejemplo, camarón con tajín. Vean eso. Y también tiene mango, pepino, queso crema y aguacate. Y les digo, estos son normales, son rollos, son sushis normales que consumimos en México desde hace muchísimo tiempo. Ya estamos muy acostumbrados y ya les metimos de que chipotle, por ejemplo. Miren, este tiene chipotle, queso crema, aguacate y pasta de chipotle. Este de arriba tiene hoja de arroz, que es
pepino, jícama, mango, zanahoria y lo más loco, salsa matcha. Y hasta te ponen cuánto pica, ¿no? Te ponen que tiene picante y que también es como vegetariano. Y entonces, para que vean como las diferencias, aquí en el menú, todos los que están marcados con un chilito, son que tiene chile y pica, ¿no? Esto no sé si en otros países sea así. En plan, no me refiero a Japón, me refiero incluso a la misma Latinoamérica. No sé si en Latinoamérica comen tanto chile, pero nosotros en nuestro propio sushi le metemos chile. Yo creo que vamos a pedir este. Creo que por lo que entiendo trae 5 y por lo que entiendo son estos 5, porque pues aquí son 5, ¿no? Sí, vamos a pedir este, que son 5 por 1100, lo cual es un gran precio, de hecho, ¿eh? Si me dan 5 sushis por 1100 es un grandioso precio. Pues ya pedí el que les dije. Por lo que entiendo son 5 sushis, pero totalmente aleatorios. Es decir, yo no puedo elegir qué es lo que van a dar, pero me van a dar algo. Y lo bueno es que te dan tu vasito con agua. Esto es genial. Esto sí, ni de chiste esto está en México, ¿eh? Que te den tu vasito de agua totalmente de agrapa. Y aparte aquí no tienes que dar propina. De entrada eso está maravilloso. De entrada eso apabulea por completo a México, porque no necesitas dar propina aquí y eso es hermoso. La cultura de las propinas personalmente no debería de existir. Y aquí lo saben, y aquí lo entienden. No como en Estados Unidos, que ahí te piden el 18-20% mínimo de propina. Están a otro nivel. Estos le saben, los japoneses saben qué onda. Pero bueno, como les decía, el menú es muchísimo, mucho más variado y grande. Aquí tienen un montón de cosas. Igual cuando vas a una tienda de sushi en México, igual eso es variado, ¿no? Pero no te dan agüita gratis. Y aquí sí. Entonces, bueno, para empezar vamos a ver cómo es que te atienden acá. Aquí yo entré y me dijeron que podía sentar aquí. No hay como tal un mesero, o sea, sí hay mesero, pero son de los mismos de los que cocinan aquí. O sea, no es como que haya un mesero asignado, sino que de los mismos que cocinan te vienen a atender acá. Y aquí, ¿qué es lo que ves? Primero te dan tu agua, ¿no? Tu vasito de agua, y además es refil, vean. Ahí está la tarrita para que te haga refil. En algunos lugares, aquí no, te dan también el matcha gratis. Entonces nada más lo echas a tu agua y ya tienes tu matcha, tu té matcha. Aquí no, pero bueno, aquí lo que tenemos es salsa. En lugar de salsa verde, aquí tenemos salsa pues como soya. Esta sí es soya, esta sí estoy seguro que es soya. ¿Y qué es esto? Aquí tenemos su chile piquín, ¿no? No es chile piquín, pero es parecido. Es como para que le dé tal vez sazón, tal vez picor. Tenemos palillos para los dientes. Y esto que me gusta mucho, toma corriente por si quieres cargar tu celular o algo por el estilo. Y las cartas, como esta, van acá, miren. Entonces ya nadie te trae la carta. Les digo, como tal no hay meseros. Ahí la pones. Y está bien cool que aquí tienes la vista de los meseros, de qué es lo que hacen, tu comida, ¿no? Todo, cómo lo hacen. Entonces aquí hay total transparencia de que no le escupan a tu comida. Que no lo harían, ¿eh? Estos brothers jamás lo harían. Así que bueno, vamos a esperar nuestros 5 sushis aleatorios. No sé qué estoy haciendo. Miren, lo único que tenemos aquí en mesa, o sea, lo único que tenemos además de mi presencia y el menú, pues son los platitos, son los palillos chinos y soya, que es esta de acá. Entonces aquí tienes tu soya y la echas en este platito naranjita. Y bueno, ya estamos aquí en la mesa de este sushi que les traje, que se llama Moshi Moshi. No es mención pagada, ojalá lo fuera, ni ningún sushi, ojalá lo fuera por 2. En esta franquicia es muy curiosa porque tienen estas bandas giratorias. Entonces tú vas viendo los platos que más se te antojen y los agarras, y dependiendo del color es lo que cuestan, pero ya no tienes que pedirle al mesero que te traiga un sushi, sino que ya lo tienes aquí al lado. Se me hace muy curioso eso, ese modelo al menos no está en Japón, no lo vi en ningún lado en Japón, y aquí en México es muy curioso, pero ahí les va lo que tenemos acá. Como les explicaba, solamente tenemos nuestra salsa soya y los platitos naranjas en donde le echamos la salsa soya, y palillos chinos, que básicamente es lo que comíamos todo el rato en Japón, pero es lo único que tenemos. Aquí no tenemos agua de ningún tipo, aquí no tenemos nada gratis, aquí nada más tenemos los platos. Pero es muy chistoso porque ahorita les voy a enseñar lo que está de que están recubiertos. Hay unos que tienen encima aguacate, que eso es inimaginable, por ejemplo, en Japón. O de repente tienen chiles, ya veremos más adelante. Y miren, tan solo con el tema también de lo que se toma, porque ahí ya tomábamos agua porque era gratis, entonces no necesitábamos tomar otra cosa, entonces ahí ya te ahorrabas la bebida. Pero acá, por ejemplo, nos dan lo que son los sake drinks, que hasta eso está tropicalizado, porque en Japón es el sake, normalmente reciben el sake y ya está. Si acaso le ponen por ahí un jarabito, o si acaso le ponen ahí otra cosa, pero acá no, acá le ponen fruta macerada al sake. Entonces es sake con fruta, y también le ponen jugo de limón o jugo de fresa o jugo de naranja, pero eso varía dependiendo del sake drink. Entonces incluso aquí los drinks son muy diferentes, son como más cóctel, pero también están los mocktail, que es
pues es como un cóctel pero sin alcohol básicamente. Este es igual fresa con zarzamora y jugo de lichi y más cosas, pero ambos son cosas que no tampoco son típicas de ver allá. Allá no tienen como esta extravaganza de pedir con tantas cosas. Sí tienen cócteles, pero no le echan tanta cosa. Y ahora, aquí en México, normalmente en los lugares de sushi en Japón, tú te sentabas en una barra y veías al maestro del sushi cocinando el sushi con el salmón y el pescado fresco y el cangrejo. Y acá no tienes una vista hacia los cocineros, no siempre lo tienes. Atrás de mí tengo a los que están haciendo el sushi, pero no son los maestros de sushi japoneses y no todos vemos, o sea, nosotros estamos en una mesa alejados de ellos, entonces también eso como que es muy diferente, porque en los restaurantes de Japón sí es muy marcado que todos vean cómo cocinan y cómo hacen y cómo preparan su sushi, y acá pues la verdad es que no tenemos noción alguna de cómo se prepara, a menos que te acerques, y los puedes ver, pero me refiero, no está construido arquitectónicamente como para que lo veamos. Bueno, ya nos trajeron nuestra selección de 5 diferentes sushis, pero vete a saber qué es cada uno. El menú está en japonés, entonces evidentemente no sé qué es lo que nos tocó, pero de que se ven buenísimos, ¿eh? Ni más ni menos que la selección del chef. Miren, así es como tenemos el sushi aquí en México. No te lo da un maestro de sushi y te lo pone ahí en la barra con los dedos, sino que acá simplemente lo recoges y este es lo bueno. Miren, estos son los sushis de salmón. Sí se parecen un poco en el sentido de que pues si hay arroz y hay un salmón arriba, pero si se dan cuenta aquí son láminas de salmón. Esto es como más o menos lo que te dan de salmón. En Japón el salmón sí te daban un trozo bien puesto de salmón y te lo ponían ahí arriba del arroz, que básicamente era el arroz y arriba aquí el salmón. Y acá en México, vean, no sé si se logre ver, que adentro tiene ahí pedazos de aguacate y de queso crema, pues son totalmente diferentes a lo que concebimos como sushi en Japón. En Japón no estaba nada relleno y acá tenemos aguacate relleno con queso, y eso es lo más leve, lo más light que encontramos aquí en México, porque luego hay unas creaciones bastante interesantes que ya les mostraré. De repente le meten chiles toreados y de repente le meten otras cosas que, por cierto, otra anotación, acá no hay cangrejo y es muy difícil que haya cangrejo en los lugares de sushi. Normalmente tienen la imitación del cangrejo, pero no el cangrejo per se. Y allá tenían hasta cangrejo de nieve. ¿No se acuerdan que queríamos pedir cangrejo de nieve? Y también tienen cangrejo normal. O sea, tienen como 3 variedades de cangrejo en Japón, y acá el cangrejo ni sus luces. Entonces es otra variedad muy diferente, que aquí sustituimos al cangrejo porque me imagino que va a ser caro o difícil de conseguir, pero allá no, allá abundaba. Y acá en lugar de eso tenemos aguacate y queso crema. Entonces es bastante diferente, pero esto es el sushi de salmón en México. Bueno, vamos a hacer la primera, que debe ser esto sí o sí como atún. Yo creo que esto es como atún, según yo, Vamos a sacar, lo sumergimos. Vean el pedazo de atún que me dan, es enorme, es gigantesco. Muy bueno, muy bueno el atún. Y ahora ya empezamos a acercarnos a las dudas de este sushi. Bien, creo que es lo interesante, que no sé qué es lo que voy a comer. ¿Ustedes quién creen que sea esto de aquí? Según yo, por este color de aquí, pues es pescado normal, no es, creo que no es salmón, por la neta no sé. Fíjense que yo no soy alguien que coma pescado crudo, nada crudo lo como. Entonces esto para mí es una experiencia un tanto extraña, porque nunca había comido sushi acá. Pues el hecho de que todo sea crudo se me hace de lo más extraño, y espero que no nos pase nada, que no me caiga mal la comida de mar, porque no es como que me lleve precisamente bien con la comida de mar. Aquí te lo dan crudo. Y miren, algo que me he dado cuenta es que aquí el tamaño de 2 rollos, que cada plato tiene 4 rollos, pero el tamaño de 2 rollos es más o menos lo que equivalía a un sushi en Japón, tal vez 2,5, tirándole a 3, pero era mucho más grande, y aquí son chiquititos. Y obviamente la porción de la proteína, o sea del salmón, pues es más bajita, pero cool, ¿no? Y luego les quería enseñar algo. Vean este de aquí, este es un rollo que tiene aguacate arriba. Aquí pasa otro, ¿no? O sea, tienen aguacate o palta, como lo digan en su país. Luego hay otros que simplemente tienen ajonjolí arriba. Pero ahorita les voy a enseñar una creación muy extraña. Y es muy extraña porque tiene chile tajín, o sea, chile en polvo,
y tiene no cangrejo, sino la imitación del cangrejo. Entonces es una combinación bien mexicana, o sea, no es ni cangrejo porque es la imitación y además tiene chile. ¿Por? Este de aquí tiene adentro la imitación de camarón y ese tiene chiles toreados. No lo agarro porque si no me lo cobran, pero este tenía chiles toreados. Y miren, ahí les va una invención buenísima y loquísima y súper mexicanizada, que es esta cosa de acá. Este sí se los quiero enseñar bien. Este de aquí, que es el 13, esto que están viendo afuera es camarón, pero no camarón solito, sino que es camarón con chile tajín. O sea, ¿en qué mundo, en qué país vamos a tener camarón con chile tajín? Y bueno, adentro tiene aguacate, mango y queso crema. Entonces, bueno, lo vamos a probar primero sin la salsa soya. Vamos a probarlo así nada más. Que camarón con chile tajín. Esto sí es muy mexicano. Esto es lo mexicano de lo mexicano. ¡Qué raro! A ver, está bueno porque tiene notas frutales. Tiene el mango, el pepino. No deja de ser raro sentir el chile tajín con el camarón. Algo muy mexicano. Pero que lo ponen en la barra porque al final de cuentas se consume mucho. Pero imagínate que tú les presentas a los japoneses chile tajín con camarón. Se vuelven locos, se vuelven locos. Pero aún así creo que la variedad está súper bien. O sea, la variedad que tienen aquí, a diferencia de lo que tenemos en México, es abrumante. Para empezar, aquí no le echamos guacamole. En esta parte del mundo no le echamos guacamole. Esto es lo más parecido a guacamole, pero es wasabi. Esto es súper fuerte. Esto para nada es guacamole. Entonces, esto me gusta, que no está aquí de que su pepino ni su queso Filadelfia. No, no, no. Aquí es literalmente el pescado como tal. Este de aquí yo creo que es como una especie de camarón, no sé. Estos ya que son blancos, que no tienen color, eso sí ya no ubico qué son. Pero vean, esto es un verdadero sushi. Esto es un verdadero sushi. Luego miren, ya aquí llegamos a esta otra creación muy mexicana, y es que este sushi tiene por afuera verdura tempura, pero por adentro tiene lo que les digo que es la imitación del cangrejo, que es kanikama. Y además este de acá que están viendo acá, esto verde es el chile toreado. Acá está otro chile toreado. O sea, tiene cangrejo con chile toreado y verdura por afuera y queso crema. O sea, vean esta combinación, que ni siquiera es cangrejo, es la imitación. Y está muy loca esta creación. Pero así es como luce este de acá. Vamos a probar este. Digo, no me quiero mal viajar, pero vamos a probar el blanco. Literalmente es el que es color blanco. Este de aquí, que yo creo que es calamar, me parece. Este no le tengo tanto miedo, pero este sí. Pero bueno, no me quiero mal viajar. Pero como que estoy empezándome a sentir raro de la piel. Espero que no sea algo malo. Pero bueno, vamos con el blanquito. Creo que sí es calamar, mis chatos. No huele nada. Pero bueno, a ver, vamos a darle. Bueno, miren, ahora sí viene la probación. Chiles toreados con imitación de cangrejo. Hazme el maldito. El señor japonés que estaba sirviéndome ahorita se estaría arrepintiendo de esta aberración que le llamamos sushi. Ay, güey, sí pica. Ay, la madre. Yo pensé que fuera a picar y wow. Ya me llegó a la garganta. Estas experiencias no las tendríamos en Japón como tal, pero son chistosas, están chistosas. Enchilarte porque tiene chiles toreados un sushi, que es un rollo. Es chistoso en México, pero este es un sushi. Este es un sushi acá en México que pica. Y ahora vamos con el último. Pues miren, el blanquito y este no me supieron a nada. Está raro. Oigan, y vean esta otra creación aquí muy mexicana, que es aguacate por arriba y mango. Esto amarillo que ven es mango. Y esto que ven en medio es camarón y también la imitación de cangrejo, el kanikama, en tempura. Y esta es otra creación que tenemos por acá. ¿Qué tal, A ver, ahí les va. No se quejen de que no sé agarrar palillos. Eso desde Japón. Estuve un mes, luego un mes en China. No sé agarrar palillos. Pero ahí les va. Mango con aguacate. La neta sí soy más mexicano, Esa mezcla frutal con aguacate, fenomenal, fenomenal. Yo sé que mucha gente va a estar diciendo en los comentarios de que no, es que en México y en muchas partes venden también el sushi de Japón, el que es el puro arroz con el pescado arriba. Sí lo venden, pero no es tan popular y no es tan fácil de conseguir como lo es estos lugares. Esta franquicia de Moshi Moshi, donde empezamos el sushito, hay muchos de acá,
que son rollos. Y yo sé que también en Latinoamérica son rollos. Entonces, sí que sí puedes encontrar en restaurantes especializados, japoneses, asiáticos, incluso de alta cocina, puedes encontrar estos sushis que son japoneses, el sushi real, pero la verdad es que en centros comerciales, en donde vas en la calle caminando, en el carro, ves estas franquicias, son súper populares y eso es lo que estamos acostumbrados los mexicanos. Y sé que en muchas otras partes de Latinoamérica también es muy popular los rollos, porque eso es lo que conocemos y conseguimos nosotros como sushi, aunque no lo es. Solamente lo aclaro porque sé que va a haber gente ahí diciendo, no, es que no le sabes, vas a los lugares ahí chafas. No, sé que existen, pero no son populares, no son lo que conseguimos todos como sushi. Ok, pues ya salimos, qué delicia de lugar, no manchen, me encantó. Buenísimo, ¿eh? Y la parte súper económico, o sea, fueron 5 piezas por 1100 yenes. Es muy económico y sobre todo porque estamos ahorita en ciudad, no solamente costera, que normalmente en las ciudades costeras pues sale mucho más económico. Además, en la ciudad básicamente por excelencia para comer sushi en Japón. Entonces, delicioso ese restaurante, delicioso. Así que bueno, mi gente, esto fue un videito un poco diferente de comparativas. Obviamente no podemos comparar el lugar donde nació el sushi, Kanazawa, con Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, esta fue una comparativa interesante, distinta a lo que tenemos acostumbrado en este canal. Y espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué sushi prefieren más, si los rollos que les decimos sushi en México o el verdadero sushi. Yo la verdad siempre fui fan de los rollos, de estos rollos que les digo, de toda la vida, el sushi de México. Pero ya que probé el sushi de allá de Kanazawa, híjole, es que está bien rico que te puedan dar ahí el pedazo de salmón, el pedazo de pescado grande, ¿sabes? Me gusta. Y crudo. Está curioso. Pero sí, me quedo con Japón. Yo creo que todos nos quedamos con Japón. Pero bueno, ahí comenten lo que ustedes gusten y muchísimas gracias por haber visto este videito. Nos vemos en un siguiente video de Japón o quién sabe de qué parte del mundo. Hasta la próxima. Adiós.